Sería ahorcada por un crimen que no cometió, hasta que el último hombre que ella esperaba, aquel hacendado solitario de la frontera, intervino en el momento final. ¿Recuerdas una época donde la justicia era rápida y ciega, donde el peso de la opinión pública aplastaba la verdad con más fuerza que cualquier evidencia legal? El pueblo de San Judas hervía bajo el sol inclemente del mediodía, no solo por el calor de agosto, sino por la furia contenida de una multitud sedienta de retribución. Antes de sumergirnos en esta tragedia, deja tu me gusta. Dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esta dramática historia y suscríbete al canal para no perderte el desarrollo de esta saga. La horca, improvisada en el centro de la plaza de tierra apisonada, parecía un rudo esqueleto erguido contra el cielo azul sin nubes. El ara subió los escalones de madera crujiente con una dignidad que ofendía a la multitud, que esperaba ver lágrimas o súplicas. Tenía 23 años y ostentaba una belleza que a ojos de aquel poblado era la prueba final de su culpabilidad. Demasiada belleza para una mujer honesta. Decían que su marido, el señor Amancio, un comerciante rico e influyente, solo pudo haber sido derribado por una serpiente vestida de seda. Llevaba un vestido simple, de lino gris, limpio, contrastando con el olor metálico del polvo y el aliento agrio de la multitud. Sus muñecas, atadas por una cuerda gruesa, estaban ligeramente magulladas. El sheriff Eurico, un hombre grande con un bigote desaliñado y sudor goteando por la frente, tosió, carraspeando para dar inicio a la lectura de la sentencia. El volumen de su voz estaba casi ahogado por el murmullo constante debajo de él, una cacofonía de envidia, repulsa y satisfacción mórbida. Leyó las acusaciones: envenenamiento lento del esposo, seguido de conspiración para robar los bienes de la familia. El ara había sido juzgada en 2 días. No hubo testigos de la defensa. La prueba irrefutable, según la fiscalía local, era el simple hecho de que ella se había beneficiado de la muerte de su marido, además del testimonio de una sirvienta que afirmó haber visto a el ara manipulando hierbas extrañas en la cocina. El ara levantó la barbilla. Sus ojos azules, antes llenos de fuego, ahora soportaban el peso de una profunda resignación. Miró por encima de la masa de rostros, buscando quizás una sola señal de empatía, pero solo encontró el brillo cruel del juicio. Su madre había muerto cuando era niña y su padre la había abandonado. No tenía familia que llorara por ella. Estaba sola, abandonada por el mundo y por la justicia de los hombres. A lo lejos, recostado contra la pared de adobe de la herrería, con el sombrero de fieltro calado sobre los ojos, estaba Matías, el granjero solitario. No era del pueblo. Vivía a más de 4 horas de distancia, cultivando su tierra árida y evitando cualquier contacto social. Matías tenía la reputación de ser un hombre de pocas palabras y de moral inflexible, casi arcaica. Nadie en el pueblo lo apreciaba. Él era un recordatorio de lo que ellos no eran: honestos, autosuficientes y ajenos a sus pequeños dramas. Observaba la escena con una inmovilidad inquietante, las manos gruesas y callosas sujetando el ala de su sombrero. Su rostro estaba oculto en la sombra, pero la tensión en sus hombros era visible. Parecía una estatua de bronce, cálida y silenciosa, bajo el incandescente sol. El sacerdote, un jesuita joven y nervioso, se acercó a el ara, ofreciéndole la extrema unción. Susurraba las palabras de consuelo, pero éstas se perdían en la brisa seca. El ara sacudió la cabeza levemente. No necesitaba el perdón de los cielos, ya que no se sentía culpable. Su única falta había sido casarse con Amancio, un hombre que la asfixiaba lentamente con su crueldad y avaricia. Pero eso no era un crimen digno de la horca. El alguacil Eurico le hizo un gesto al verdugo, un
hombre pequeño y flaco, cuyo rostro estaba cubierto por un pañuelo de algodón sucio. El verdugo avanzó con la cuerda oscura y gruesa, el extremo del nudo deslizándose en la palma de su mano. El sonido de la cuerda arrastrándose sobre la madera fue el único que consiguió romper el silencio, tenso, que había caído sobre la plaza. La gente contuvo la respiración. Era el momento más esperado, la culminación de la venganza colectiva. El ara cerró los ojos. Sintió el olor a lino nuevo, el olor áspero del sisal de la cuerda. El verdugo pasó el lazo alrededor de su cuello, ajustándolo con una precisión fría. Estaba apretada, pero todavía le permitía respirar. La ejecución sería rápida. El verdugo le puso el capuz de estopa, cubriendo el rostro de el ara, arrebatándole la última luz de sus ojos. Podía sentir la pesada sombra y la oscuridad inmediata. Su último pensamiento fue de incredulidad. La vida que tanto había luchado por mantener, incluso en las peores condiciones, estaba siendo robada por una mentira mezquina. El alguacil Eurico levantó la mano, listo para dar la señal final. Sus labios estaban secos y él los lamió nerviosamente. El graznido agudo de un cuervo resonó sobre la multitud, sonando como un presagio. Fue en ese instante exacto, cuando la mano del alguacil comenzaba a caer, que Matías finalmente se movió. Su voz, inesperadamente profunda y atronadora, cortó el silencio de la plaza como un hacha en madera podrida. No gritó, él afirmó, «¡Paren!». El sonido viajó por la plaza, amplificado por la conmoción y la absoluta falta de expectativas. Todas las miradas se volvieron hacia el punto de donde había provenido el sonido. Matías estaba ahora parado bajo el sol de lleno, sus ropas de trabajo cubiertas por el polvo del viaje, pero su postura era la de un juez, no la de un simple labrador. No se acercó, se mantuvo a una distancia respetuosa, pero su presencia era abrumadora. El alguacil Eurico detuvo el movimiento de su mano a medio camino, irritado por la interrupción. La soga todavía estaba en el cuello de el ara, su cuerpo temblando levemente bajo el capuz. «¿Quién se atrevió a interrumpir la justicia?», gritó Eurico, con la voz temblándole de ira. «¡Identifíquese!». Matías dio un paso adelante, revelando totalmente su rostro marcado por el sol y la soledad. No parecía nervioso, solo determinado. «Soy Matías de la Sierra, y la justicia que usted está a punto de cometer es una injusticia vergonzosa, alguacil». La multitud comenzó a murmurar. El volumen de indignación iba en aumento. ¿Quién era aquel hombre para desafiar a la autoridad pública? ¿Está usted borracho, granjero? Eurico bajó los escalones del patíbulo, tambaleándose por la prisa. ¿Qué sabe usted de este caso? Esta mujer confesó implícitamente su culpabilidad con su silencio y su falta de decencia. La están ahorcando por falta de amigos y no por falta de verdad, alguacil. «Y sé lo suficiente», declaró Matías, sacando del bolsillo interior de su chaqueta de algodón un papel doblado, amarillento por el tiempo y manchado por la suciedad. Extendió el brazo, el papel balanceándose ligeramente. «Esta es una nota, escrita por el propio Amancio». El pánico comenzó a extenderse en oleadas entre el público. ¿Una nota, escrita por la víctima? El alguacil Eurico palideció, el color huyendo de su rostro mofletudo. Había cerrado el caso rápidamente, movido por la presión de los amigos de Amancio y por la codicia de zanjar el asunto. «No puede presentar pruebas de última hora», tartamudeó el alguacil, su autoridad desmoronándose bajo el peso de las miradas curiosas. «Esto es un teatro, es falsificado». Matías caminó lentamente hacia el patíbulo, ignorando la orden de detenerse. Estaba acostumbrado a la soledad, a la distancia, y la multitud le era irrelevante. Sus pasos firmes resonaban en el suelo seco. «Lea, alguacil. Lea en voz alta, para que la multitud entienda que
Vinieron a ver el asesinato de una mujer inocente y no la aplicación de la ley, insistió Matías, extendiendo el papel. El alguacil dudó, pero la presión de los ojos sobre él era insoportable. Si se negaba a leer, Matías podría leer y convertirlo en cómplice de un error judicial. Con las manos temblorosas, tomó el papel, desdoblándolo con dificultad. El pergamino olía a moho y a tierra, guardado durante demasiado tiempo. La voz de Eurico, inicialmente fuerte, falló al leer las primeras líneas. A aquellos que encuentren esta confesión, la tensión aumentó hasta el punto de que la plaza parecía vibrar. La soga seguía alrededor del cuello de Elara, pero la ejecución se había detenido. El verdugo, confuso, le quitó la capucha de la cabeza a Elara, quien parpadeó ante la luz brillante, tardando sus ojos en ajustarse. Vio a Matías, la figura que apenas conocía de vista, el hombre de quien jamás esperaría que se preocupara, de pie, confrontando al mundo por ella. Un hilo de esperanza tenue y casi dolorosa se encendió en su pecho. El alguacil continuó leyendo, su voz convertida en un murmullo desesperado, casi inaudible. Pero Matías exigió: «Más alto, alguacil, que el pueblo sepa el carácter del hombre al que están vengando». Eurico, bajo coacción moral, alzó la voz, obligándose a declarar la traición. La nota de Amancio no era una confesión de asesinato, sino una confesión de fraude y simulación de suicidio. Amancio estaba arruinado. Había desviado fondos y estaba a punto de ser desenmascarado por las autoridades de otra provincia. En la nota detallaba su plan para simular su propia muerte, incriminando a Elara para que fuese la principal sospechosa, permitiéndole huir sin ser buscado. «Debo desaparecer. Elara, con su fría reputación, será el chivo expiatorio perfecto. Ella será culpable, y así ganaré tiempo. Yo no la maté, pero es mejor que pague por mí, pues ella nunca me dio el heredero que yo necesitaba». Leyó el alguacil, las últimas palabras goteando veneno y egoísmo. La multitud estalló en caos. Gritos de traición e indignación recorrieron la plaza. Habían sido engañados. Se habían reunido para celebrar la muerte de una inocente, víctimas de la artimaña de un hombre que creían honorable. Elara se desplomó de alivio en la plataforma, las piernas cediéndole. El verdugo, asustado, se apresuró a soltar las ataduras de su cuello. «¿Dónde está ahora? ¿Dónde está Amancio?», preguntó un hombre de 1900. La multitud. Matías respondió sin dudar: «La nota fue encontrada junto al cuerpo. No hay cuerpo, alguacil, pero sí queda lo que resta de un hombre que fracasó en engañar a la muerte». Matías explicó que había encontrado la nota semanas antes en una pequeña cabaña en los límites de su propiedad, junto a evidencias de que Amancio, en su desesperación, había intentado simular el suicidio, pero de alguna manera terminó cayendo por un barranco profundo al intentar huir de su propia simulación. Matías había tardado en procesar la información y en probar que el cuerpo que había encontrado, mutilado e irreconocible, era de hecho el de Amancio, y que la nota era auténtica, escrita antes de la caída fatal. Llegó al pueblo con su prueba en el último momento, ya que la noticia del ahorcamiento había viajado lentamente hasta su hacienda aislada. La noticia aplastó la autoridad del alguacil Eurico, que ahora parecía un títere flácido. Había fracasado estrepitosamente. Elara, liberada de la cuerda, permaneció en la plataforma mirando a Matías. Él la había salvado. Él, el hombre que apenas hablaba con los vecinos, cruzó kilómetros de desierto y se enfrentó a una multitud para garantizar que la verdad, por más inconveniente que fuese, saliera a la luz. Matías la miró, y por primera vez sus ojos se encontraron, cruzando el vacío y la ruidosa multitud. No había satisfacción en su mirada, solo una calma profunda y cansada.
Había cumplido con su deber. Se dio la vuelta, preparándose para regresar a su soledad, como si nada hubiera pasado, como si salvar una vida no fuera más que cosechar lo que había sembrado. El Ara sabía que le debía algo, no solo su vida, sino quizás el único acto de verdadera bondad que jamás había recibido de un extraño. Bajó de la plataforma tambaleante, el lino gris de su vestido cubierto de polvo, sus pies descalzos apenas tocando el suelo. «¡Matías!», llamó ella, su voz ronca por el desuso y la conmoción. Él se detuvo, pero no se giró de inmediato. La multitud todavía zumbaba, pero el foco ahora estaba en ellos dos. «Gracias», dijo ella, la palabra pareciendo pequeña e inadecuada para expresar el milagro que él había realizado. Matías finalmente se giró, y su expresión era ilegible. «La verdad es solo la verdad, señora. No me dé las gracias por cumplir la ley de Dios». Hizo una inclinación de cabeza formal, dándose la vuelta hacia el sol y hacia el camino de regreso a su hacienda aislada. El Ara vio en él no solo a su salvador, sino un enigma, un hombre movido por un código interno que lo hacía actuar contra la naturaleza mezquina del mundo. Sabía que su vida acababa de ser salvada, pero también sabía que estaba rota y sin un lugar a donde ir. El pueblo de San Judas, que intentó ahorcarla, jamás la aceptaría de vuelta. La única dirección que le quedaba era seguir al hombre que le había dado la oportunidad de vivir de nuevo. Comenzó a seguirlo. Su paso era incierto, pero su determinación era absoluta. El camino era largo y el polvo que subía de sus pies se mezclaba con el polvo que Matías levantaba por delante. No sabía a dónde iba, pero sabía que, por primera vez en mucho tiempo, se alejaba de la muerte y se dirigía hacia algo incierto pero vivo. El polvo fino se le pegaba a la garganta a el Ara, un recordatorio físico de la aridez de la justicia y de la tierra que acababa de rechazarla. Mantuvo los ojos fijos en la amplia y desgastada camisa de Matías, la única brújula en su nuevo y desierto mapa. El sol de mediodía castigaba su nuca y el olor a sudor y tierra seca era todo lo que existía. Matías caminaba con una cadencia implacable, sus pasos largos y firmes, como si estuviera decidido a dejar San Judas no solo atrás, sino a borrarlo de la memoria. Tuvo que apurar el paso para mantener la distancia respetuosa que él, sin necesidad de hablar, le había impuesto. El silencio era tan pesado como la cuerda que casi sintió alrededor de su cuello horas antes. «¿A dónde cree que va, señora?». Su voz irrumpió, gruesa y grave, sin que él siquiera se girase. El sonido era como el gruñido de un animal acostumbrado a la soledad, molesto por la invasión. El Ara tropezó ligeramente con la grava, la pregunta golpeándola más fuerte de lo que esperaba. Se detuvo, tratando de recuperar el aliento y la dignidad. Su cuerpo le dolía por la tensión de la mañana, y sus pies, protegidos solo por zapatos finos, protestaban contra el camino de piedra. «Lejos», consiguió responder con la voz ronca. «¿A dónde más podría ir?». Matías se detuvo, finalmente girándose despacio. La observó de arriba abajo con una mirada que no contenía juicio, sino un análisis frío y pragmático. Parecía un monumento de piedra, inquebrantable bajo el sol. «Cumplí la ley del testimonio. No la invité a mi casa», declaró, con palabras cortantes como cuchillas. Sus ojos castaños eran profundos, ocultando pensamientos que ella no podía descifrar. «Lo sé», respondió el Ara, dando un paso al frente, obligándose a mantener la compostura. «Pero la verdad es que no me queda nada allí. Intentaron matarme. Mi casa, mi nombre, todo fue quemado y robado por la desgracia de mi marido y por la credulidad de esa gente. Estoy sola y endeudada, sin un trozo de pan ni un lugar donde tumbarme». Él apretó la mandíbula, mirando la carretera que se extendía infinitamente. Él sabía que ella decía la verdad.
La aldea de San Judas, aunque pequeña y religiosa, era implacable con aquellos a quienes consideraban mancillados. «La finca está aislada», dijo, volviéndose de nuevo para caminar. «No necesito compañía. No la quiero allí». «No pido compañía, Matías. Pido un jornal de trabajo. Soy fuerte», insistió ella, con la desesperación inyectando fuerza a sus músculos agotados. «Puedo cocinar, limpiar, trabajar en la huerta. Haré lo que sea necesario para pagar la bondad de haberme salvado la vida». La palabra bondad pareció hacerlo tambalear. Dudó. Él no veía su acto como caridad, sino como obligación. La carga de la moralidad era pesada, y la llevaba solo. Dejar morir de inanición en la carretera a una mujer exhausta, descalza y recién salvada de la horca, parecía ser una violación aún mayor del código que él seguía. Aceleró el paso, como si intentara alejarse de la decisión inevitable. «El camino es largo», gritó por encima del hombro. «Si logras seguirme, hablaremos en la verja. Si caes, el problema es tuyo». Era un permiso a regañadientes, una prueba de resistencia. Elara sintió que un pequeño alivio mitigaba el peso en su pecho. Ella podía aguantar. Ya había soportado la muerte. El cansancio era solo una molestia. Ajustó los hombros y comenzó a marchar de nuevo, levantando polvo a su paso. El resto de la tarde se arrastró en un silencio extenuante. Caminaron durante horas, pasando de pastos secos a colinas cubiertas por una vegetación más densa, una señal de que se estaban acercando a fuentes de agua más permanentes. Ella observaba a Matías. Su figura era robusta, pero no tosca. Era ancho de hombros y se movía con la parsimonia de quien no desperdicia energía. La barba escasa cubría un rostro marcado por el sol y la seriedad, y llevaba un sombrero de ala ancha que le ocultaba la mayor parte de los ojos. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, Matías finalmente se detuvo en un manantial estrecho, donde un hilillo de agua fría descendía de las piedras. «Bebe», ordenó, ni una petición, ni un permiso, sino una simple constatación. Elara se arrodilló de inmediato, ignorando el dolor en sus rodillas, y bebió el agua más dulce que jamás había probado, lavando el polvo y el sabor a muerte de su boca. Usó un poco de agua para lavarse la cara, y cuando levantó la cabeza, vio a Matías observándola. Por primera vez, notó la punzante jaqueca que la asaltaba. Estaba hecha jirones. Su única prenda, un sencillo vestido de algodón, estaba sucio de tierra y lágrimas secas. «No tenemos tiempo para descansar», informó, tomando un odre de cuero que llevaba consigo y llenándolo. «Si nos quedamos aquí, atraeremos atención. Mi finca está a más de 1 hora de aquí». «No se preocupe por mí», dijo ella levantándose. «Estoy lista». Matías le miró los pies. Estaban rojos y comenzaban a hincharse. Ella estaba tratando de ocultar el sufrimiento, pero él era un campesino, entrenado para leer signos de debilidad en el ganado y en la tierra. Se arrodilló y sacó de la mochila que llevaba un pedazo de tela gruesa, casi una lona, y lo desgarró con fuerza. «Envuelve tus pies», dijo, arrojándole los trozos. «No iré más despacio por tu causa». Elara sintió el rubor en sus mejillas. Era más un gesto pragmático que compasivo, pero el calor de sus manos agradecidas al tocar el tejido rústico la llenó de gratitud. Mientras ella cuidadosamente envolvía sus pies, se atrevió a preguntar sobre lo que la consumía. «Matías, ¿por qué hiciste aquello? ¿Por qué arriesgaste tu reputación en la aldea para hablar por mí?» Él se puso la mochila de nuevo sobre los hombros y no se apresuró a responder. Miró hacia el horizonte, donde la noche comenzaba a enfriar el aire. La justicia es el pilar que sostiene el mundo. Cuando un hombre ve la injusticia y calla, se vuelve cómplice.
El hombre que testificó contra ti, Bernabé, el comerciante de caballos, era codicioso. Tu marido le debía dinero, y él usó tu acusación de adulterio y la subsiguiente desgracia como forma de apoderarse de tus tierras. Él mintió sobre lo que vio. ¿Cómo lo sabía usted?, ella preguntó, impactada por la precisión de su inteligencia. Conozco a Bernabé y conozco la ley. Yo estudié la ley, no la ley de los hombres de San Judas, sino la ley verdadera, la que está escrita para proteger al inocente. Bernabé hizo el juramento sobre la Biblia sin pestañear, pero su mano temblaba levemente. Lo vi, y oí la forma en que desvió los ojos del sol. Los mentirosos no soportan la luz. Matías habló sin emoción, como si estuviera recitando un tratado antiguo. Yo no te salvé, Elara. La verdad te salvó. Yo solo la presenté en el momento adecuado. Comenzó a subir la colina empinada. La revelación golpeó a Elara con la fuerza de un puñetazo. Este hombre no era solo un granjero solitario, era un guardián de principios, un hombre de fe rigurosa y observación aguda. Ella había sido salvada no por suerte, sino por su atención minuciosa a los detalles del carácter humano. La subida fue brutal. El trozo de lona ayudó, pero su cuerpo estaba al límite de la extenuación. Finalmente, en la cima del cerro, Matías señaló el valle de abajo. «Está allí», dijo él. En la creciente oscuridad, Elara vio la hacienda. No era una propiedad grandiosa. Era una casa de piedra robusta y baja, rodeada de campos bien cuidados, establos y silos. Había un orden espartano en todo, y una quietud que parecía absorber el sonido. No había luces en las ventanas, solo la oscuridad absoluta de la noche rural. Caminaron los últimos metros en absoluto silencio. Al llegar a la portilla de madera maciza, Matías se giró hacia ella de nuevo. La poca luz que quedaba en el cielo iluminaba su imponente silueta. «Mi nombre completo es Matías Valencia. No me debes nada, ni yo a ti. Ahora estás en mi tierra», dijo él, con voz baja y definitiva. «Mañana trabajarás para ganarte el sustento. Necesito ayuda. Dormirás en el viejo granero. No te quiero en la casa principal». El rechazo era claro, pero la aceptación era un milagro. Un lugar donde dormir, bajo un techo, protegida de la noche y de los buitres del pueblo. Ella asintió, sin palabras, la gratitud oprimiéndole la garganta. Sabía que él la veía como una necesidad temporal, un problema que la moralidad le obligaba a resolver. Pero para ella lo era todo. Matías abrió la portilla. El olor a heno fresco y animales limpios llenó el aire. Señaló una estructura de madera más apartada, oscura y llena de sombras. «Hay heno seco en la esquina. Agua en el cubo junto a la puerta. No hay fuego allí. Usa el candil con parsimonia», instruyó sin dulzura. Caminó hacia el granero principal. «Mañana a las 5 de la mañana empezaremos con el corral. Ahora descansa y no haga ruido». Elara caminó hacia el viejo granero. La puerta crujió ligeramente al abrirse. El interior era oscuro y olía intensamente a paja y tierra. Encendió el candil. La luz amarillenta reveló un espacio sencillo, pero seco y limpio. Había un montón de heno apilado, que ella reconoció inmediatamente como su cama. Soltó el candil y se desplomó sobre el heno, el cuerpo temblando no solo por el agotamiento, sino por la descarga de adrenalina que finalmente la estaba abandonando. La oscuridad y el silencio del granero eran opuestos al tumulto y a la amenaza constante que había vivido en el pueblo. Cerró los ojos. Finalmente estaba a salvo. Pero la seguridad venía con un precio: la frialdad y el aislamiento de Matías Valencia. Era su salvador, pero también su juez. Él la había sacado de la horca, pero la había puesto en un purgatorio de trabajo y silencio.
Pensó en lo que Matías había dicho sobre que la verdad la había salvado, y no él. Pero la verdad necesitó un portavoz de coraje inquebrantable para ser escuchada. Le debía la vida a este hombre enigmático. El sonido distante de los cencerros era el único ruido que rompía el vasto silencio de la finca. El ara se acurrucó en el heno, sintiendo la dureza del suelo bajo la paja, y por primera vez desde que su marido la había traicionado, durmió sin miedo, soñando con campos de labor y con el rostro de Matías, tan austero como el paisaje circundante. Sabía que la lucha por su dignidad apenas había comenzado, y que dependería de cada gota de esfuerzo para demostrar que merecía el aire que Matías había insistido en que siguiera respirando. A la mañana siguiente, incluso antes de que el sol tocara el horizonte, la luz tenue del amanecer se filtró por las rendijas de la madera. Un golpe seco y fuerte en la puerta del granero la despertó. Las 5 en punto. La voz de Matías resonó a través de la madera. No pago por holgazanería. El ara saltó del heno, su cuerpo protestando por la rigidez de la noche. Rápidamente se ató el cabello, se arregló el vestido sucio y salió tambaleándose. Matías estaba de pie, imponente, sosteniendo un cubo y un rastrillo. El aire de la mañana era frío y el olor a rocío se mezclaba con el olor a estiércol. Él la miró evaluando su estado. No esperes que tenga lástima de ti. El trabajo es honesto y duro. Si quieres quedarte, tendrás que ser la mitad de un hombre. Seré mejor que un hombre, Matías, respondió ella, con la dignidad forzada en su voz. Él no sonrió, pero pareció aceptar la respuesta. La llevó al corral de los bueyes, que era grande y sorprendentemente limpio. El ganado estaba bien cuidado. Él le dio instrucciones concisas sobre cómo limpiar los establos y dónde esparcir el heno fresco. El trabajo era duro y sucio. El rastrillo era casi tan alto como ella, pero abordó la tarea con una furia silenciosa. No pensaba en nada más que en mover la suciedad y esparcir la paja. El dolor en los brazos y la espalda era bienvenido, pues ahogaba el dolor del pasado. Matías trabajaba a su lado, pero no con ella. Él reparaba la cerca, afilaba herramientas y ordenaba los sacos de grano, moviéndose siempre con un propósito. La ignoraba, pero la observaba. Parecía estar midiendo la profundidad de su voluntad. El silencio solo era interrumpido por el sonido del trabajo. El arrastrar del rastrillo, el sonido rítmico del martillo y el mugido suave de los animales. Alrededor de las 7 hizo una pausa. «¡Come!», dijo, arrojándole un trozo de pan seco y un pedazo de queso envueltos en un pañuelo. El ara lo atrapó al vuelo, sorprendida por el reflejo. Comió rápidamente, hambrienta, sentada en un tronco. Matías comió lo mismo, apoyado en un pilar de madera, sin quitarle los ojos de encima. «Tienes fuerza, eso es bueno», admitió, limpiándose la boca con el dorso de la mano. «Es todo lo que me queda», dijo ella. «Mentira», replicó Matías, clavándole la mirada. «Tienes tu verdad, y eso es más valioso que cualquier fuerza física». No esperó una respuesta. Se levantó y señaló el campo de riego. El sol ya estaba alto, prometiendo un día caluroso. La mañana había pasado, y el alivio que el ara sentía por estar viva daba paso a la brutal necesidad de probar que merecía la segunda oportunidad que le había sido concedida. El trabajo era su única oración, su única defensa contra el hombre austero que la observaba de cerca, esperando el primer signo de que fracasaría. Se levantó, se limpió el polvo de las manos y lo siguió a la siguiente tarea. La hacienda de Matías era un refugio, pero también una prisión de trabajo forzado y silencio. Tenía que florecer en esa aridez o sería enviada de vuelta al polvo de la carretera. Iba a ser ahorcada injustamente, creyendo que la muerte sería su fin,
hasta que el granjero solitario la salvó, revelando que el verdadero juicio comenzaba en el silencio de la hacienda. ¿Recuerdas un tiempo en que la justicia parecía una broma cruel y la bondad era la mercancía más rara del secano, donde la vida de una mujer dependía del capricho de un hombre herido? Si estás aquí buscando historias de redención y fuerza que desafían al destino, pulsa el botón de me gusta. Ahora, comenta desde qué ciudad nos estás viendo para saber dónde resuena esta historia, y suscríbete al canal para no perderte el desarrollo de este destino forjado en el polvo. El polvo fino del campo se levantaba con el primer movimiento de las azadas. Matías la puso en la línea de irrigación, la tarea más extenuante bajo el sol del mediodía. Él exigía que las zanjas se cavaran a una profundidad uniforme. Los hombros de Elara ardían, mientras el mango de la herramienta le desgarraba las palmas de las manos. Ella no se quejó. Sentía el sabor metálico del esfuerzo en la boca, pero el olor a tierra mojada, mezclado con el aroma ácido del sudor, era la fragancia de la libertad. La hacienda de Matías olía a heno seco, ganado y tierra recién removida, un olor honesto que limpiaba el hedor a mentira y miedo que ella arrastraba desde 1900. La ciudad. Matías estaba a pocos metros arreglando una cerca vieja, fingiendo ignorarla. Pero sus ojos la seguían, calculando cada movimiento, observando la firmeza con la que ella clavaba la azada en el suelo duro. Él esperaba la debilidad, el llanto, la súplica para detenerse. Pero Elara había pasado de la extenuación a un estado de furia controlada, donde cada golpe en la tierra era un golpe contra el verdugo que la esperaba en la ciudad. «Eres más dura de lo que pareces», él comentó sin mirarla mientras apretaba un alambre de espino. «La vida hace esto», respondió ella, jadeando, limpiándose el sudor de la frente con el antebrazo. «La vida solo hace lo que le permitimos hacer», la corrigió él, girándose para encararla, el rostro inexpresivo bajo la sombra del sombrero de ala ancha. «Si te detienes ahora, la vida te devolverá al lugar donde te encontró, y allí no hay hacienda para darte cobijo». Su silencio estaba solo puntuado por el trabajo y el canto estridente de pájaros que parecían burlarse de su miseria. Cuando el sol comenzó a caer, tiñendo el cielo de tonos de naranja quemado y violeta intenso, Elara había excavado una zanja de una extensión sorprendente. Su espalda protestaba, los músculos le temblaban, pero la satisfacción de ver el agua correr perfectamente por la zanja era un triunfo pequeño y particular. En la cena, el silencio era la regla de oro. Ella comía el estofado de alubias y cecina que él preparaba, sentada a la mesa de madera rústica. Matías nunca preguntaba sobre su pasado, solo hablaba de la hacienda, de las lluvias necesarias, de la calidad del suelo, tratándola como a una empleada común, ignorando la espada de la muerte que pendía sobre su cabeza. «¿Por qué haces esto?», se atrevió a preguntar Elara, después de varios días, mientras Matías afilaba un cuchillo cerca del fuego. El sonido del metal contra la piedra de afilar era el único ruido aparte del crepitar de la leña. «¿Hacer qué? Mantenerme aquí, darme trabajo, ¿no confías en mí?». Dejó de afilar. El sonido del metal se silenció abruptamente, haciendo que el ruido del fuego pareciera ensordecedor. Él levantó los ojos, que reflejaban la luz de la hoguera de forma dorada y peligrosa. «La confianza es para los ingenuos. Vi el informe del sheriff. Robaste ganado y mataste a un hombre». La sangre se le heló a Elara. El olor a metal caliente de la hoja pareció intensificarse. Ella esperaba que él la acusara en un ataque de rabia, pero la forma directa y fría con la que él arrojó la cruda verdad en su regazo la desarmó. «Sabes que es mentira», susurró, con la voz tensa y temblando. «Sé que dices
que es mentira. Lo que importa es que todo el pueblo lo cree, y si te suelto, el alguacil volverá. Te mantengo aquí porque eres útil, y porque no creo en las condenas fáciles. Volvió a afilar la hoja con un sonido seco y constante, como si esa conversación no fuera más importante que afilar el acero. Aquí, eres mi prisionera de trabajo. Te mantienes a ti misma. En el pueblo eres solo una carga. Su honestidad brutal era dolorosa, pero extrañamente reconfortante. Ella no necesitaba simpatía, necesitaba supervivencia. Una semana se convirtió en 2, y 2 en un mes entero. El ara estaba más fuerte, la piel más curtida, el rostro bronceado. Aprendió a despertarse con el canto de los gallos, a lidiar con las cabras, a separar el grano bueno del malo. Memorizó la rutina de la granja, la posición del sol, los signos de cambio en el clima. La tensión entre ella y Matías no desapareció, sino que se transformó en un respeto mutuo, silencioso y basado en la capacidad de resistencia. Un día, mientras buscaba herramientas en la parte más aislada del terreno, cerca de un pequeño bosquecillo de acacias, encontró a Matías quieto. Estaba de espaldas, inmóvil, mirando una tumba de piedra sencilla, cubierta de musgo. No había nombre tallado, solo una cruz de madera gastada y torcida clavada en la tierra. Él notó su presencia, pero no se movió. Su silencio era diferente, no de austeridad, sino de un luto profundo, casi palpable en el aire pesado de la mañana. «¿Quién es?», preguntó ella en voz baja, cautelosa, sintiendo que había invadido un santuario. Matías suspiró, un sonido ronco que parecía cargar el peso de los años. «La mujer que amé», dijo, la voz casi inaudible, baja como un susurro al viento. «Y el hijo que nunca vi nacer. El pueblo dijo que fue un accidente. Yo sé que fue negligencia». Se dio la vuelta, y por primera vez, el ara vio la grieta en su armadura. Sus ojos, usualmente duros como el granito, estaban anegados de un dolor antiguo que él luchaba por reprimir. «Ellos siempre buscan al culpable más fácil», continuó él, mirando la finca que habían reconstruido con trabajo duro. «La diferencia entre tú y yo es que yo no tenía una soga en el cuello, pero ambos éramos víctimas de la misma justicia ciega y perezosa. Esa revelación lo cambió todo». El ara se dio cuenta de que Matías no la había salvado por bondad abstracta, sino por solidaridad silenciosa contra un sistema que le había robado algo vital e insustituible. La finca no era solo un escondite, era un mausoleo de esperanzas perdidas, donde 2 náufragos intentaban reunir los pedazos bajo el sol implacable. Compartían el mismo tipo de cicatriz, lo que explicaba por qué toleraba su presencia. Él la veía como una extensión de su propia injusticia. Matías se aclaró la garganta, volviendo rápidamente a su postura habitual, como si la revelación nunca hubiera ocurrido. «No pierdas tiempo», dijo. «El ganado está hambriento y la cerca debe terminarse antes de que llegue la lluvia». El ara dudó por un momento, antes de obedecer. Ella absorbió la información, viéndolo bajo una nueva luz. Él no era solo un granjero austero, era un guardián de luto. Los días siguientes estuvieron marcados por una nueva dinámica. El trabajo continuaba siendo arduo, pero su presencia ya no parecía una vigilancia, sino una convivencia forzada por un destino común. Él comenzó a darle pequeñas instrucciones de gestión, a enseñarle a leer el tiempo por las nubes y a diferenciar el sonido del viento que anunciaba tormenta. Ella aprendía vorazmente, sabiendo que cada pedazo de conocimiento era una herramienta para su supervivencia, en caso de que tuviera que huir de nuevo. Una noche, mientras cenaban, la lámpara de aceite sobre la mesa temblaba, proyectando sombras largas por las paredes de barro. Matías estaba especialmente silencioso, mirando el vacío.
El sheriff estuvo por aquí, dijo, finalmente. No miraba a Elara, sino a los frijoles en su plato. El cuerpo de Elara se puso rígido. Apenas podía respirar. Después de semanas de falsa seguridad, el pánico amenazaba con regresar. ¿Qué quería? Estaba buscando un caballo robado en el próximo pueblo. Pero me preguntó sobre ti, sobre la fugitiva. Dijo que hay carteles nuevos. Matías finalmente levantó la cabeza. Su mirada era firme y fría. Le dije que no veía a nadie por estos lares, aparte de mis empleados contratados hace años. Pero tiene buenos ojos. El alguacil es un hombre persistente, dijo Elara, con la voz casi inaudible. No más persistente que yo, replicó Matías volviendo a comer, pero esta hacienda no es impenetrable. Se levantó y fue hasta un armario de madera que Elara nunca había visto abierto. De dentro sacó un rifle de repetición Winchester que brilló siniestramente a la luz de la lámpara. Puso el arma en la mesa. ¿Sabes usarlo? Elara tragó saliva. Ella negó con la cabeza. Él suspiró, un ruido impaciente. Estupendo. Ahora vas a aprender, porque si tienes que defenderte o defender esta tierra, no vas a esperar que yo lo haga por ti. Tu vida depende de ello, la mía ahora también. Aquel momento fue el punto de inflexión. No era solo trabajo físico lo que Matías exigía, sino el desarrollo de una nueva capacidad de lucha y defensa. Estaba, de forma torpe, invirtiendo en su supervivencia. La lección de tiro comenzó a la mañana siguiente, en campo abierto, y el sonido de los disparos resonó en la soledad del páramo, anunciando que la fugitiva ya no era una presa fácil, sino alguien que estaba aprendiendo a devolver el golpe. Ella sintió el olor acre de la pólvora y el violento retroceso del arma en su hombro, y se dio cuenta de que la verdadera libertad no vendría de la huida, sino de la capacidad de encarar el peligro de frente con un arma en la mano y la verdad en el corazón. Matías, de repente, ya no era su carcelero sino su entrenador, y ella estaba lista para la guerra. El sol era abrasador y apuntar era difícil. Falló los primeros 10 disparos en el blanco improvisado, una lata de hierro oxidada. «Concéntrate», Matías instruyó, con su voz baja y firme, a su lado. «El arma no va a disparar por ti. Tienes que querer que el disparo acierte». Ella cerró los ojos por un instante, respirando hondo el olor a tierra seca. Los abrió, ajustó la respiración, alineó la mira, sintiendo el peso del rifle como una extensión de su propio cuerpo, y apretó el gatillo con determinación. El impacto fue ensordecedor. La lata se hizo añicos. Matías no la elogió, solo asintió con la cabeza. «Un comienzo», murmuró él. «Pero recuerda, Elara, si disparas a alguien, no falles. Un disparo de advertencia es una invitación a tu muerte». El entrenamiento se intensificó, mezclándose con las tareas diarias. Sus músculos, ya fuertes por el trabajo físico, ganaron precisión y resistencia. Aprendió a recargar rápidamente, a moverse sin hacer ruido en el monte, a vigilar los caminos que llevaban a la granja. Matías le mostró rutas de escape secretas, explicó los puntos ciegos del terreno y reveló la ubicación de un pequeño escondite de provisiones que había mantenido durante años, como si esperara un día de colapso total. «¿Por qué tienes esto?», preguntó ella sobre el escondite. «Para emergencias», respondió él. «Y ahora tú eres mi emergencia más importante». La tensión sexual que siempre flotaba en el aire de la casa, sofocada por la urgencia de la supervivencia y por el dolor de Matías, empezó a cambiar. Sus miradas se cruzaban más tiempo en la oscuridad de la noche. Ella lo veía sin camisa, trabajando en el corral, y lo veía leyendo libros de granja bajo la luz tenue. Él la veía bañándose en el arroyo, manteniendo una distancia respetuosa, pero siempre alerta. Había una intimidad nacida del peligro y la dependencia mutua. Una noche,
una tormenta se abatió sobre la granja. El viento silbaba como un espíritu hambriento, y la lluvia caía en torrentes, amenazando con derribar las frágiles estructuras. Estaban solos en la cabaña. El sonido de la lluvia sobre el tejado de zinc era ensordecedor. Elara estaba sentada cerca del fuego, intentando remendar un pantalón rasgado. Matías estaba en la puerta, observando el cielo. «El tiempo no está ayudando», dijo él. «Necesitamos que las vallas resistan». Ella se levantó. «Puedo ayudar a reforzarlas». «Te vas a mojar», respondió. «A estas alturas, Matías, ¿qué importa un poco de agua?» Trabajaron bajo el temporal, los relámpagos iluminando la escena con destellos azules y blancos, transformando la hacienda en un escenario dramático. Empujaron postes, ataron cuerdas y trabajaron sincronizadamente, sus cuerpos rozándose con el esfuerzo, el agua fría resbalando por sus ropas y cabello. Al volver a la cabaña, estaban empapados y exhaustos. Matías encendió la hoguera. Elara se quitó la ropa mojada, envolviéndose en la gruesa manta que él le ofreció. Él hizo lo mismo, sentándose desnudo de cintura para arriba, el calor del fuego acentuando los fuertes músculos de sus brazos y pecho. Se quedaron allí, en el silencio que solo el agotamiento y el ruido de la lluvia permiten, con el fuego crepitando en el centro. La mirada de Matías se demoró en Elara, en su fragilidad envuelta en la manta y en la fuerza que él sabía que existía bajo su piel. «No puedo perderte», dijo con la voz ronca, desprovista de su aspereza habitual. Elara supo que no se refería al ganado ni a la hacienda. «Estoy aquí», respondió ella. «Por ahora». Él se acercó lentamente, extendiendo la mano para tocarle el rostro. Su palma estaba áspera por el trabajo, pero el tacto era de una ternura inesperada. Le acarició la mejilla, trazando la línea de sudor y hollín. «Necesito saber», susurró Matías, «¿qué le pasó realmente a ese hombre?» La tormenta parecía esperar la respuesta. Un fuerte relámpago iluminó el miedo en los ojos de Elara. Ella supo que esa era la última barrera entre ellos. La verdad no solo estaba en juego. Estaba siendo exigida no por el sheriff, sino por el hombre que se arriesgaba a ser su salvador. «Yo nunca lo maté, Matías, pero lo vi morir, y sé quién lo hizo. Fue mi marido, y él me incriminó. El motivo no fue el ganado, fue porque iba a huir. Me ató y me dejó para ser encontrada con el arma. Huí de la cárcel porque ya no soporto que me roben la vida a hombres débiles». Matías retiró la mano, miró el fuego, asimilando. La historia era más sucia de lo que el informe del alguacil sugería. Se trataba de traición, cobardía y la valentía desesperada de una mujer. No dijo nada durante mucho tiempo, solo escuchando la lluvia. Luego se giró hacia ella de nuevo, sus ojos brillando con una nueva comprensión. «No podía matarte», dijo, refiriéndose al marido, «pero te condenó». Elara solo asintió, con lágrimas corriendo por su rostro, mezclándose con el agua de lluvia que aún quedaba en su pelo. «Nunca más dejaré que un hombre me condene», prometió, con la voz llena de resolución. Matías se inclinó, y en ese momento íntimo, envuelto por el rugido de la tormenta y el calor del fuego, la besó. No fue un beso de pasión avasalladora, sino un pacto silencioso de alianza, un reconocimiento de que, en ese trozo aislado de tierra, eran la única familia el uno para el otro. Era un beso salado, húmedo y desesperado, un beso que sellaba el destino de dos náufragos que habían encontrado un puerto seguro en medio de la tormenta. Cuando él se separó, sus ojos se encontraron en la penumbra. El peligro no había desaparecido, pero el miedo había sido reemplazado por una fuerza mutua. Aquel beso era la prueba de que la granja no era solo un escondite, sino el lugar donde la vida de Elara renacería, no como víctima, sino como combatiente al lado del granjero solitario.
Sentía que, con cada día que pasaba, el alguacil perdía terreno y ella ganaba un propósito más profundo que solo huir de la horca. Tenía que luchar no solo por su vida, sino por el honor de esa nueva alianza sellada bajo la furia de los cielos. La noche avanzó y la tormenta comenzó a calmarse, disminuyendo hasta convertirse en una llovizna suave. Se acostaron uno al lado del otro, con el calor del fuego acogedor. El ara sabía que la paz era temporal, el alguacil regresaría, pero ahora ya no estaba sola, esperando la muerte. Ella se estaba preparando para la guerra. Cuando despertó, Matías ya estaba levantado y en la cocina, preparando café. El fuerte y reconfortante olor inundó la cabaña. El sol estaba saliendo, secando la humedad de la tormenta. Vio el rifle Winchester apoyado contra la pared, y el recuerdo de la noche anterior no era un sueño, sino una realidad recién conquistada. «El café está listo», dijo, sin darse la vuelta. El ara se levantó sintiéndose extrañamente ligera, a pesar del cansancio. Se puso su ropa seca, que olía a humo y limpieza. Tomaron café en silencio. Matías había vuelto a su rutina, planeando el trabajo del día. Necesitaba reconstruir una parte de la cerca que la tormenta había derribado. El ara se sintió lista para enfrentar no solo la cerca, sino cualquier amenaza que viniera de la ciudad. Sin embargo, el silencio de la mañana fue roto por un sonido que no pertenecía a la hacienda. El sonido de cascos de caballo acercándose rápidamente, proveniente de la carretera principal. Matías y el ara se miraron, dejaron el café intacto. En un instante, Matías agarró el rifle. «Quédate cerca de la puerta. Si entran, no dudes», le instruyó con su voz baja y urgente. El ara corrió hacia la ventana, espiando por la rendija. No era solo el sheriff. Eran 4 hombres armados, montados en caballos grandes y bien cuidados. El sol de la mañana se reflejaba en la placa del sheriff, que parecía brillar como una amenaza. Habían encontrado la hacienda, y esta vez no estaban buscando solo un caballo robado. La cacería había llegado a su apogeo. Matías se colocó cerca de la puerta, con la respiración lenta y controlada. Hizo un gesto para que el ara tomara su arma. Ella obedeció, sintiendo el peso frío del acero en sus manos. El sonido de los cascos se detuvo abruptamente justo enfrente de la casa. «Sheriff, ¿qué le trae por aquí a una hora tan temprana?», Matías gritó con la voz grave y autoritaria sin abrir la puerta. «Sabemos que estás escondiendo a esa mujer, Matías». La voz del sheriff era alta y cargada de impaciencia. «Le di la oportunidad de mantenerse al margen de esto. Entrégala ahora, o las consecuencias serán tuyas». Matías miró a el ara. Ya no había tiempo para estrategias. El momento de la verdad había llegado. Dio un paso hacia atrás, abriendo el pestillo de la puerta. La batalla final no sería en la ciudad, sino allí, en el corazón del rancho solitario, donde una mujer injustamente condenada y un ranchero solitario se levantarían contra la ley. Ella sería ahorcada injustamente y el alguacil estaba allí para garantizar que la ley se cumpliera. Pero Matías estaba dispuesto a pagar el precio de su propia vida por la libertad de ella. ¿Recuerdas un tiempo en que la justicia no era ciega, sino solo comprada, cuando el miedo y el poder se doblegaban ante la verdad que estaba a punto de ser silenciada? Si estás siguiendo esta saga de coraje y redención, deja tu me gusta. Comenta desde qué ciudad nos estás viendo para saber hasta dónde está llegando nuestra historia. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte la conclusión de esta jornada. Matías no dudó. Abrió la puerta con un tirón rápido, exponiéndose a la luz cegadora de la mañana y a los 4 hombres montados. El olor a sudor, cuero viejo y pólvora sin quemar flotaba en el aire frío. Estaba
desarmado a primera vista, los brazos colgando casualmente a los lados del cuerpo, pero sus ojos de acero fijaban al alguacil con una calma impresionante. «Estoy aquí». «¿Qué necesita, señor?», preguntó Matías, su voz grave rompiendo el silencio. El alguacil, un hombre corpulento con un bigote desaliñado y una mirada de superioridad, sonrió con satisfacción. «Es usted un necio, Matías. La lealtad a una fugitiva condenada nunca vale la pena. ¿Dónde está la mujer?». El ara estaba justo detrás, parada en la oscuridad del umbral, la escopeta pesada temblando levemente en sus manos. Matías sabía que su exposición en ese momento significaría un tiroteo inmediato y fatal. «No está aquí, alguacil», mintió Matías con facilidad. «Dije que no confío en su palabra, y si la ley decidió que ella es culpable, no me corresponde a mí cambiar eso. Pero tampoco me corresponde a mí hacer su trabajo». Los hombres del alguacil bajaron de los caballos al unísono, el sonido del cuero crujiendo y las botas golpeando la tierra seca. Formaban un semicírculo amenazante. «Déjate de teatro, Matías. Vi su caballo, el de ella, atado en el corral, y usted es el único vecino en un radio de 50 millas. Vamos a entrar y la agarraremos». «No puede hacer eso», dijo Matías dando un paso adelante, obligando al alguacil a mirarlo. «Esto es propiedad privada. No tiene una orden de registro». El alguacil rió, un sonido áspero y seco que parecía hacer eco de la aridez del desierto. «La justicia para los condenados no requiere formalidades, Matías. La ley de emergencia me da el derecho de capturar a un criminal donde sea que se le encuentre. Alguacil, ya le advertí. No la obligue a defenderse, o me obligará a mí a defenderla». El alguacil perdió la paciencia, moviéndose rápidamente hacia la puerta. Uno de los hombres armados levantó el rifle, apuntando directamente al pecho de Matías. «¡Paren!». El grito vino de dentro, agudo y lleno de desesperación, pero también de una nueva fuerza. El ara dio un paso hacia la luz. Ya no estaba vestida con los harapos de la prisión. Llevaba la camisa de franela de Matías y pantalones de lona, la ropa de trabajo que le daba una apariencia de dignidad y propósito. La escopeta estaba levantada, pero ella no apuntaba a nadie. La sostenía de forma horizontal, como un símbolo de resistencia. «Estoy aquí, alguacil, pero si da un paso más hacia esta casa, dispararé. Y no a usted», dijo ella, dirigiendo la mirada al matón más cercano del alguacil, aquel que parecía más ansioso por derramar sangre. «Nunca he herido a un hombre, pero sé que me van a ahorcar de todas formas. ¿Qué tengo que perder?». La amenaza era real, fría y lógica. El alguacil se detuvo, sorprendido por la audacia. Esperaban encontrar a una mujer débil y desesperada, no a alguien que había reencontrado su coraje. «El ara, baje el arma», ordenó el alguacil, tratando de recuperar el control de la situación. «Está complicándolo todo. Solo está cavando un hoyo más profundo para este pobre campesino». Matías giró la cabeza lo suficiente para mirarla. Su rostro estaba pálido bajo la suciedad, pero sus ojos brillaban con determinación. No estaba decepcionado por su acción, sino orgulloso. «No me va a llevar, alguacil», continuó el ara, la voz ligeramente ahogada. «No sin antes escuchar lo que Matías ha descubierto». El alguacil se mofó. «¿Este campesino? ¿Qué puede saber él además de arar la tierra?». «Sabe que hay un testigo», intervino Matías, dando un paso lateral, posicionándose para cubrir a el ara si era necesario. «Sabe que el cuerpo nunca fue encontrado y que el único motivo por el que fue condenada fue el testimonio comprado del capataz de su marido. Y sabe que el verdadero testamento no estaba en la comisaría, sino escondido en el despacho de su abogado». Un silencio pesado cayó sobre la hacienda. Los hombres armados se miraron entre sí, inseguros. El alguacil se quedó rígido,
su expresión de confianza resquebrajándose. Matías había tocado una fibra sensible. La historia de Elara se había extendido y la sospecha de que su condena había sido falsificada para que el viudo controlara las tierras era un murmullo común. «¡Eso es mentira!», gritó el alguacil, la voz alta y temblorosa, intentando acallar cualquier duda que pudiera surgir en las mentes de sus hombres. «¡Detengan a la mujer! ¡Ahora!». Los dos matones más cercanos avanzaron. Matías actuó con la sorprendente velocidad de un hombre que pasa la vida realizando trabajo físico. No sacó un arma. En su lugar, empujó su peso contra el matón que le apuntaba con el rifle, desequilibrándolo. El matón cayó de lado con un grito de sorpresa, el rifle disparando un tiro inofensivo hacia el cielo. Al mismo tiempo, Matías giró y cogió la palanca de metal que usaba para cerrar la puerta del corral, la cual estaba estratégicamente apoyada contra la pared. Elara vio la distracción y la aprovechó. Ella retrocedió un paso, apuntó la escopeta al suelo entre los otros dos hombres y disparó. El sonido fue ensordecedor. El estruendo inundó el aire, levantando una nube de polvo y pequeños guijarros. El humo de la pólvora envolvió el patio. Los caballos relincharon y se debatieron, tirando de las riendas. Los matones del sheriff, aturdidos por el polvo y el ruido inesperado, retrocedieron. Matías se posicionó frente a Elara, sosteniendo la palanca como un garrote. «No quiero matarlos, sheriff, pero esta pelea no terminará con mi rendición». El sheriff, con el polvo en los ojos y la rabia en el rostro, se dio cuenta de que la situación se había salido de control. No había previsto una resistencia tan coordinada y audaz, especialmente viniendo de una mujer. Había traído matones, no soldados. Apuntó con el dedo a Matías con el rostro enrojecido. «Pagarás caro por esta obstrucción, granjero». «Tal vez lo pague», respondió Matías, respirando pesadamente. «Pero no hoy, y no de la manera que esperas. ¿Qué vas a hacer? ¿Dispararnos y luego tener que inventar una historia sobre cómo 4 de tus hombres no pudieron capturar a una sola mujer y a un granjero?» El sheriff miró a sus hombres, que ahora estaban más preocupados por controlar a los caballos agitados que por asaltar la casa. Habían perdido el elemento sorpresa y la superioridad moral. «Volveremos, Matías», prometió el sheriff con un gruñido, montando apresuradamente su caballo. «Y cuando vuelva, traeré a la milicia». «Y cuando vuelvas, mi abogado estará esperando», replicó Matías, un farol audaz, pues no tenía abogado. «Le doy 24 horas para conseguir una orden legal, o iré a la capital del estado y presentaré una petición de interferencia federal». El sheriff dudó por un momento, siendo la amenaza de la intervención federal el único punto que lo hacía pensárselo 2 veces. Sabía que la acusación contra Elara era débil, y si alguien con poder empezaba a investigar a fondo, toda su red de corrupción se desmoronaría. Giró el caballo con un tirón violento de las riendas y salió disparado, seguido por sus hombres, dejando atrás solo el polvo y el silencio repentino. Cuando el sonido de los cascos desapareció en el horizonte, Matías soltó la palanca de metal y se dio media vuelta para encarar a Elara. Ella estaba quieta, el rostro cubierto de hollín, el arma aún ligeramente levantada, las rodillas temblándole. «No puedo creer que disparaste», susurró Matías, con un toque de admiración en la voz. «No les disparé a ellos», respondió ella, la voz débil pero firme. «Solo necesitaba asustarlos. No quería hacerle daño a nadie». Matías extendió la mano y tomó su arma, apoyándola con cuidado contra la pared. La abrazó con fuerza, sintiendo su temblor contra su pecho. El olor a pólvora era fuerte, pero era un olor a victoria. «Eres la mujer más valiente que he conocido, Elara». La valentía de Matías había sido el escudo, pero la audacia de Elara había sido la chispa que los había salvado.
Habían ganado tiempo, pero la batalla estaba lejos de terminar. La realidad era que la mentira del abogado sobre la espera de la milicia solo les daría 24 horas, quizás menos. Ya no podían quedarse en la hacienda. El refugio se había convertido en una trampa. Habían quebrantado la ley y ahora serían cazados con toda la fuerza del Estado. Matías miró alrededor, a la vida simple que tanto amaba. Era hora de dejarlo todo atrás y enfrentar lo desconocido. La única cosa más importante que aquella tierra era la vida que él había jurado proteger. «Tenemos que irnos, Elara. Ahora». Se separaron, la urgencia reemplazando el alivio. Matías corrió hacia el granero, preparando el único caballo de silla que poseía y cargando suministros esenciales: agua, comida seca, mantas. Elara, con la misma rapidez, tomó el mapa desgastado que Matías guardaba, trazando una ruta de escape por las montañas que rodeaban la propiedad. No era un camino fácil, pero era la única ruta que los sacaría de la jurisdicción inmediata del sheriff. Cuando Matías regresó a la casa, ella ya había escrito una nota corta y directa para el pueblo, usando la única tinta y pluma que él poseía. «¿Qué estás haciendo?» «Estoy enviando un mensaje. Necesito que el sheriff siga pensando que tienes un abogado y que este abogado está listo para actuar. No podemos huir como cobardes. Tenemos que parecer estrategas». Ella ató la nota a la pata de una vieja paloma, mensajera que Matías mantenía para enviar raras órdenes de suministros. En 10 minutos estaban listos. La casa fue dejada como si Matías hubiera salido solo para un largo día de trabajo. Solo las marcas de neumáticos en el suelo y el persistente olor a pólvora delataban el enfrentamiento que había ocurrido. Matías ayudó a Elara a montar a caballo, la mano de ella apretando la suya por un momento. No había necesidad de palabras. Se entendían. Estaban juntos en esa fuga desesperada. Se convirtieron en prófugos. El sol ya estaba alto y la luz del mediodía iluminaba el empinado camino hacia las montañas. Matías miró hacia atrás, a la hacienda que había sido su hogar y su aislamiento. Sabía que, si eran atrapados, él sería acusado de encubrimiento y agresión a un oficial de la ley. La horca que estaba destinada a Elara ahora podría tener 2 lazos. Pero, a su lado, Elara cabalgaba con una silenciosa determinación, y Matías sentía que la travesía, por peligrosa que fuera, era la única manera de demostrar que su vida valía la pena ser vivida y que su dignidad debía ser recuperada. Entraron en el laberinto de cañones y rocas, buscando refugio en el silencio inhóspito de las montañas, donde solo la resiliencia y la fe podrían mantenerlos vivos y juntos. Ella iba a ser ahorcada por un crimen que no cometió, pero descubrió que la verdadera sentencia era la libertad de prófuga junto al hombre que arriesgó todo por ella. ¿Recuerdas un tiempo en que la justicia no era ciega, sino vendida, y cómo la vida de 2 inocentes fue puesta en la balanza de la fe y la resiliencia? Esta es la conclusión de una travesía de dolor y redención, de una huida desesperada en busca de un lugar donde el pasado no pudiera alcanzarles. Si ha estado siguiendo esta historia desde el principio, deje su me gusta y comente desde qué ciudad está viendo esto para que sepamos hasta dónde ha llegado la fuerza de Matías y Elara. Y si aún no se ha suscrito al canal, esta es la hora de formar parte de nuestra comunidad, porque historias como esta necesitan ser contadas. El camino escarpado forzaba a los caballos y con cada metro ganado el aire se volvía más enrarecido y el silencio más opresor. Cabalgaban durante horas, el sol moviéndose lentamente en el cielo implacable, transformando las sombras de las rocas en siluetas alargadas y traicioneras. El olor a pino seco y tierra removida llenaba el aire helado que descendía de los picos. Elara sentía el cuerpo rígido por la tensión, la adrenalina disminuyendo y dando paso a un agotamiento profundo y doloroso.
No se atrevía a mirar atrás, pero sabía que, en algún lugar debajo, la ley y el juicio sumario se estaban armando contra ellos. Matías, delante, parecía una extensión de las propias montañas, duro, silencioso e inmutable. Él guiaba el camino a través de sendas de animales que solo él, con su vida de aislamiento, conocía. Necesitaban agua, y lo que era más crucial, un escondite que pudiera resistir una búsqueda persistente. Al final de la tarde, mientras el cielo asumía tonalidades de naranja quemado y púrpura profundo, Matías le hizo una señal a Elara. Él la condujo a una hendidura estrecha, oculta por un denso cúmulo de arbustos de enebro y pinos retorcidos por el viento. Al desmontar, Elara sintió que le temblaban las piernas y tuvo que apoyarse en el flanco caliente del caballo. La hendidura se abría a una pequeña cueva de roca caliza, seca y protegida. Era primitiva, pero ofrecía la seguridad que tanto anhelaban. Matías descargó los suministros esenciales: mantas, café, algunos trozos de cecina y el rifle. El sonido de las piedras rodando bajo sus pies era amplificado por el eco de la cueva. Encendió un pequeño fuego, controlando el humo para que subiera lentamente y se mezclara con la niebla nocturna, imposibilitando su detección a largas distancias. Por primera vez desde que huyeron, pudieron mirarse bajo la luz parpadeante de las llamas. Los ojos de Elara reflejaban el fuego, pero su alma parecía helada. Ella sabía que había escapado de la horca, pero la libertad que había alcanzado era una jaula hecha de miedo e incertidumbre. Matías estaba sentado frente a ella, limpiando metódicamente el rifle. «No tenías por qué haber hecho esto por mí», dijo ella con la voz ronca, casi un susurro que se perdía en el crepitar de la leña. «Lo perdiste todo». Matías detuvo el movimiento de sus manos y la miró con el semblante serio pero sin arrepentimiento. «No perdí nada que no estuviera dispuesto a sacrificar, Elara. Mi granja era mi aislamiento. Tú eres mi razón. Si se trataba de vivir en paz solo o arriesgarlo todo por lo que es correcto, elijo el riesgo. Vi el miedo en tus ojos en el granero. Vi la injusticia en la ciudad. No podía permitirlo». Sus palabras eran sencillas, pero tenían el peso de la montaña que los rodeaba. Elara sintió que las lágrimas se acumulaban, no por miedo, sino por una gratitud abrumadora. Era un hombre que, en su silencio, había encontrado la fuerza para confrontar al mundo por ella. Se acercó al fuego, extendiendo las manos hacia el calor. «Y ahora, ¿qué haremos? La ley nos buscará. Saben que estoy contigo». Matías sacó un mapa rudimentario hecho de piel, dibujado con carbón. «Vamos al sur, Elara, hacia las tierras altas. Hay un asentamiento allí, lejos de las rutas comerciales y de la autoridad central. Es difícil, hostil, pero nadie nos buscará allí. Tendremos que vivir de la casa y de la tierra, pero viviremos libres». La decisión estaba tomada, no había espacio para el regreso. La vida que construirían sería salvaje, espartana, pero sería suya. Compartieron la carne seca y el café, el primer alimento decente en muchas horas. El silencio regresó, pero no era el silencio pesado de la soledad de Matías. Era el silencio compartida de la complicidad y del plan en curso. Elara observó a Matías dormir, con la cabeza apoyada en la silla de montar. Vio cómo la rigidez de su cuerpo se relajaba y la paz que ella había traído, incluso en medio del caos, parecía ser su nuevo sustento. Se despertó con el olor de la mañana y el sonido de Matías preparando los caballos. Aquel día marcó la primera etapa de su reconstrucción. Se movieron durante 2 semanas, avanzando cautelosamente, evitando cualquier señal de civilización. Elara aprendió a leer el bosque, a distinguir los sonidos de los depredadores y a rastrear las fuentes de agua.
Matías le enseñó a disparar y a montar el campamento rápidamente. Su relación se construía sobre la urgencia de la supervivencia, pero florecía en la admiración mutua. Elara descubrió que la fuerza de Matías no residía solo en sus brazos, sino en su inquebrantable brújula moral. Matías redescubrió la voz, la alegría y la ligereza que el aislamiento le había robado. Elara ya no era la viuda en desgracia, era una mujer con propósito, forjada por el fuego de la injusticia. Finalmente alcanzaron las tierras altas, una vasta extensión de tierra indómita, donde las nubes tocaban los picos rocosos y la vida humana parecía irrelevante. Encontraron el asentamiento, una pequeña comunidad de renegados y visionarios, personas que también buscaban una segunda oportunidad lejos de los ojos del mundo. Fueron aceptados con reservas, pero su honestidad y capacidad de trabajo rápidamente se ganaron el respeto de los habitantes. Matías y Elara construyeron su casa juntos, ladrillo a ladrillo, no una granja solitaria, sino una cabaña firme contra la ladera de la montaña. Mientras trabajaban, con el sol naciendo sobre las tierras que ahora eran suyas, Elara sonrió, una sonrisa genuina que Matías nunca había visto. «No me ahorcaron», dijo un día, mientras plantaban una pequeña huerta. Pero de cierta manera, la Elara que existía antes, aquella asustada y sumisa, murió. Tú la liberaste, y tú me salvaste de un aislamiento que era solo una muerte lenta, respondió Matías, sujetando su mano. Ellos se convirtieron en la prueba viviente de que la dignidad humana no puede ser quebrantada por las sentencias de los hombres, y que la fe en algo superior a la ley misma es lo que realmente sostiene la vida. La horca, destinada a arrebatar la vida de Elara, se había convertido en el crisol donde se forjó su amor, y la justicia finalmente se manifestó, no en los tribunales, sino en la libertad salvaje de las montañas. Su travesía nos enseña que, incluso en los momentos de mayor oscuridad e injusticia, la resiliencia y el coraje de un corazón solitario pueden reescribir un destino cruel. Si esta historia te conmovió, compártela con aquellos que necesitan un mensaje de esperanza. Suscríbete al canal para no perderte la próxima historia de vida real que contaremos, y deja tu me gusta si crees en la fuerza de la dignidad humana. Permanece atento a la próxima jornada emocionante.